Bien, estamos en la tarde de Crónica, lo presentamos antes del corte, el doctor Enríquez, diputado nacional por Juntos por el Cambio. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo gracias, le va? Gracias por estar. Gracias Bienvenido. por invitarme. Empezamos este programa charlando con Chiche en el pase sobre las dos cuestiones que vienen del fin de semana. Uno es el de la frase de Tolosa Paz, pero yo quiero ir por el lado de la seguridad. Y esta frase de Frederick, que ante la pregunta de una colega en Radio Mitre, dijo algo así como que en Suiza había seguridad, pero era aburrido, como diciendo que acá pasan cosas y que es preferible vivir en Argentina. ¿Qué opinión le merece? Primero, me parece una falta de respeto absoluta hacia la gente que pierde familiares con motivo de hecho de violencia, hacia la gente que le usurpan propiedades, hacia los jubilados que los están esperando a la vuelta de los bancos para agredirlos y sacarles la plata. Y yo me pregunto, si esta señora se divierte con la inseguridad, ¿la otra ministra, la de Salud, se divertirá con la pandemia? Esa es la pregunta que me hago. Si se divierten tanto ambos, uno con la seguridad y otro con la pandemia, por eso tenemos los resultados que tenemos con 111.000 muertos por un lado y con unos índices de seguridad pavorosos que nos hacen retrotraer a la etapa pretérita al trabajo tan bueno que hizo Ritondo en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli en la ciudad, y no estoy haciendo propaganda, sino simplemente dando datos objetivos, y por supuesto Patricia Bullrich con el combate y la lucha que dio esta mujer, por eso la comparo con Sabrina Frederick y veo cómo hemos caído debajo. El combate que dio Patricia contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra las bandas de desarmadero, etcétera, y uno ve que esta mujer se está riendo en la cara de nosotros, como se ríe todo el gobierno permanentemente. Y lo digo con dolor, porque sinceramente yo pensaba que la cosa iba a ser distinta. Ahora, se banalizó totalmente lo que es la discusión previa. Digo, hay un sector que está discutiendo los verdaderos temas de fondo, la seguridad, ¿no? Esta chicana barata, el tema de la economía, que en algún punto también va de la mano con lo que es la inseguridad, porque no podemos desligarla una de la otra. Pero digo, hemos banalizado el discurso y ahora, digo, Bernie le sale a hablar a Frederick, bueno, la semana se ha hablado y en este año, le sale a hablar también a Tolosa Paz. Digo, ¿banalizamos el discurso en la previa de las elecciones? Totalmente banalizado, y hasta hemos banalizado el sexo con esta señora que También habla de que es divertido, o sea, los comentarios de redes sociales son tan cómicos como aquel pene de 17 centímetros, ¿no? Ah, los que compraron. Los que Lo que compraron. compraron, Sí. que nunca supimos para qué era. Bueno, se ve que hay todo un Para la educación correlato. sexual eran. Para la educación Sí, sexual. no hacía falta... ¿El tamaño? Claro, no solo entrar en temas de tamaño, sino también entrar en comprar, podría haber materiales más baratos, incluso materiales que no fueran tan duros. Total. En fin, no vamos a entrar en este tipo de disquisiciones porque hubo programas periodísticos que lo trataron de abordar este tema con suma seriedad. Y no se pudo. Imposible, se reían y conductores mucho más serios, ¿no? Que lo que puedo ser yo. Y se reían afuera y dentro de la cámara. Por eso digo, pero esto es, para mí, esto es cuando alguien no tiene propuestas, sale con estas cuestiones. Estas cuestiones yo les voy a explicar. Yo las escuchaba mucho en las asambleas estudiantiles, que cuando alguno no tiene alguna propuesta concreta, entonces salía con estos disparadores que hoy son disruptivos, en aquel momento podían llegar a ser incluso graciosos. Hoy la verdad que son muy tristes en un país como el nuestro, y la verdad que esto que viene de un correlato, un gobierno que no tiene gestión, un gobierno que no tiene rumbo, un gobierno que anda a los bandazos, que no sabe explicar cómo vamos a negociar la deuda con el fondo. Nos prometieron 65 millones de dosis para el mes de julio, no aparecieron ni la mitad. Hoy tenemos a la población esperando una variante Delta, o ahora salió otra variante, parece que es más letal, la sudafricana. Entonces, es como que no toman conciencia. Es como si estuviéramos en el Titanic y estuviéramos discutiendo si los camarotes eran verdes, rosas o celestes. Es una buena analogía. Ahora, diputado, también lo llevo a otro tema, ¿no? De esta semana que tiene que ver con la educación y este video de la maestra que vimos gritándole a un alumno, donde se habló de adoctrinamiento. Incluso usted es parte de un proyecto de ley que por lo menos impulsa la idea de que no haya adoctrinamiento en las escuelas. Ahora, ¿no le parece que cada gobierno utilizó, podríamos decir de alguna manera, su forma de pensar para educar a los chicos? Yo recuerdo al expresidente Mauricio Macri también bajando línea a niños en algún acto escolar. Digo, a todos se le va un poquito este impulso de tratar de adoctrinar cuando uno está gobernando. Una cosa es adoctrinar
y fijar una doctrina que está vinculada con verdades consagradas. Y otra cosa, si usted se refiere, Macri simplemente exaltaba los valores de la nacionalidad, los valores de la gesta de nuestros héroes. Bueno, pero ante chicos decía, sí se puede, eso era el eslogan sí de se puede. campaña. Sí, bueno, pero el sí se puede es algo como cuando mi hija, que a la sazón tenía 4 años, hacía el saludo de Alfonsín. Era una copia de eso, y eso no podemos decir que es adoctrinamiento. El sí se puede está hablando de una expresión que consagra un verbo que es, al contrario, es algo que es estimulante para que el chico, los obstáculos que tenga, los pueda vencer. Pero a lo que yo voy es que el adoctrinamiento es otra cosa. Es esta profesora que primero es una psiquiátrica, es un de stand-up, ahí parecería, es una persona que está totalmente desquiciada. Y segundo, que el chico poco más que lo quiere agarrar a las trompadas. Miren, yo estudié en un colegio nacional de Buenos Aires donde me enseñaron el pensamiento crítico. El pensamiento crítico era, no la pavada que dice Fernández, bueno, otro, la verdad, no quiero hablar mal del presidente, pero el presidente también está desquiciado, es un psiquiátrico. No, bueno, pero tampoco podemos tratar de psiquiátrico. Y si no, perdóneme, no, bueno, pero está comparado. No banalicemos tampoco. Perdón, yo no banalizo, yo digo simplemente que Nicolás Trota sale a criticar a la maestra y dice que hay que sancionarla. Sí. El presidente dice que está bien porque le abre el cerebro a los chicos. Eso no es abrirle. Pero vengo de un colegio que me enseña el pensamiento crítico. ¿Qué es abrirle el valero? Vamos a hablar a los chicos. Sí. Es decirle lo que me decía un profesor en Historia Argentina en primer año. Yo venía y le decía, esto lo dice el libro de Astolfi, en Historia Argentina, y me decía, usted tiene el fetichismo de la letra escrita. Eso abrió la cabeza diciendo que lo que yo leía acá lo tenía que cotejar con otros libros, con evidencias y con datos de todo el lugar donde yo pudiera recabar. Ahora, diputado, recolectar. Pero yo qué hacía, no tenía el Google, no tenía en ese momento el Google. Hoy tengo el Google, sería mucho más fácil. Sí. Ahora, el presidente sale a defender esto, el presidente sale, la verdad que el presidente aparte tiene una relación con la verdad muy sinuosa, no digo yo, pero alguien que tiene una relación con la verdad tan sinuosa como él, porque antes se decía lo que decía Cristina, pero hoy se dice a sí mismo, la foto no iba a aparecer. Tela me había dicho que el cumpleaños de Fabiola había sido una cosa en Zoom, una cosa livianita, soft totalmente. Resulta que después fue una fiesta hasta, y como dije yo en un programa de televisión, si hubo foto, hay video. Aparece el video. Claro. Ahora, avanzó en el pedido. Fue uno de los que dijo que iba a avanzar en el pedido de juicio político al presidente, pero internamente también hubo ahí como algunos cruces, algunos que no estaban a favor, otros que estaban en contra. Digo, ¿en qué quedó esto? ¿Se avanzó? ¿Se tiene la idea o van a dejar que la justicia se haga cargo de esta situación? No, son dos juicios distintos. Uno es el juicio penal, donde la justicia está avanzando, incluso hay un fallo de una denuncia que hemos hecho acerca de los vacunatorios VIP, la mayor afrenta que sufrió la dignidad humana, un acto de degradación humana, robarse la vacuna de otro. Eso es gravísimo, y sobre todo porque 5 diputados, integrantes de la Cámara de Diputados, incurrieron en eso, lo cual es más grave todavía, porque encima se vacunaron y no fueron nunca a una sesión, mientras que yo, que no estaba vacunado y excedido en edad ya para estar exceptuado, fui a todas y cada una de las sesiones presenciales que hubo desde que comenzó la pandemia. Pero yendo a este tema, el juicio político es una cuestión. El juicio político está en el artículo 53 de la Constitución, se refiere al mal desempeño o a la comisión de delito doloso sin que sea necesario acreditarlo en sede judicial, simplemente por el mal desempeño y en la comisión de un delito doloso. Y en la justicia penal, el juicio es diferente. Si bien ambos tienen garantías, uno es la destitución, en el caso de la ciudad puede ser del juicio político de la ciudad destitución más inhabilitación, acá es destitución solo, y el otro juicio tiene consecuencias penales de los cuales pueden derivar también consecuencias civiles personales patrimoniales. Esa es la diferencia entre uno y otro. El juicio político, obviamente, como es un juicio de naturaleza política vinculado con causas políticas, requiere un dictamen, una mayoría grabada para destituir al presidente de la República, como al vicepresidente o a la... ¿Qué son, 2 tercios? 2 tercios de la Cámara, la Cámara de Diputados acusa con 2 tercios y el Senado remueve con 2 tercios. Por eso nosotros vemos que si el kirchnerismo nos impone siempre la prepotencia del número, obviamente esto difícilmente avance, a menos que haya un interés en el gobierno de desplazar al presidente para que asuma la vicepresidenta. Jorge, déjenos hacer, no se vaya, pero Nati tiene una información que tiene que ver con todo, ¿no? Porque venimos de una situación
fea en Corrientes con el cierre de listas y ahora pasó algo similar, Nati. Sí, bueno, ya veíamos desde la semana pasada con, obviamente, la agresión el balazo, ¿no? Prácticamente que le dieron al diputado provincial. Y ahora otro hecho que se da también en el contexto de las elecciones, en este caso la agresión a un intendente con el cual estamos en comunicación. Gustavo Aromi, ¿qué tal? Buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Corrección, que fui candidato a intendente. Un momento muy difícil, la consternación sigue y bueno, por supuesto después del triunfo del oficialismo también se han vivido momentos bastante tensos donde han pasado frente al comercio de mi familia, han arrojado piedras, han levantado una valla de contención que se puso justamente para que eso no suceda y bueno, seguimos con las agresiones y bueno, la justicia de Corrientes principalmente parece que no le interesa ese tipo de cosas y omite todo tipo de situaciones de agresión. Claro. No es la primera vez que sucede esto, ya ha sido noticia nacional este intendente que ha golpeado y ha robado junto a su hermano de forma mafiosa Sí, prácticamente. El teléfono celular, exactamente. Sí, totalmente. Nosotros en su momento tocamos el caso cuando fue a golpear a un periodista, a un locutor. Gracias, Gustavo. Gustavo Aromi es una de las víctimas. Jorge, gracias por venir. Cortito, un cierre sobre esto, sobre lo que estamos viviendo, la violencia. Cualquier tipo de acción violenta debe ser repudiado, máxime cuando esto ocurre en estos periodos que quizás por la vehemencia de una campaña sea proclive a cometerse este tipo de actos. Deploro lo que pasó en Corrientes y deploro también este hecho que también creo que es en Corrientes. Sí. Y ni pregunté a qué agrupación política no importa corresponde. el partido. No importa el partido. Por eso ni quiero entrar en ese tema. Lo que sí, esto no puede de ninguna manera tampoco empañar el contundente triunfo de Gustavo Valdés por más de 51 puntos. Gracias, diputado. No, el agradecido soy yo.